Lavrov, los intentos occidentales de adoptar resoluciones politizadas en el Consejo de Seguridad contra Siria constituyen una actuación irresponsable y no profesional. Rouhani, la principal amenaza en la región es el ente sionista que viola todos los tratados internacionales sobre las armas de destrucción masiva y las utiliza para amenazar a los demás. Las fuerzas iraquíes continúan su persecución a los terroristas de Al-Qaeda en las zonas fronterizas con Siria. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El primer ministro sirio Wael Halaki pidió de los ministerios y administraciones públicas tomar las medidas necesarias para orientar y ajustar el gasto corriente inversionista y la necesidad de completar los proyectos de gran beneficio económico que se completó el 60% de ellos, sobre todo en los ministerios de Comercio Interior y Protección al Consumidor, la agricultura, la electricidad, el petróleo, el sector sanitario, los molinos y estaciones de embalaje de gas doméstico. Todo esto tuvo lugar durante una reunión del Consejo Supremo de la Planificación Económica y Social para estudiar las bases y directrices de elaborar el presupuesto general del Estado para el año 2014. Al-Halaki reclamó reducir el despilfarro, así como el mantenimiento de las divisas extranjeras y seguir la financiación de las importaciones principales, aludiendo a las medidas y políticas económicas que adoptó el Consejo Monetario y de Préstamo, el Banco Central Sirio y la Comisión Económica, con el fin de estabilizar el precio del cambio de la libra siria. Asimismo, consideró que el asunto del socorrismo es un tema que requiere grandes esfuerzos por el desplazamiento interno por la crisis, asegurando que el gobierno tiene gran interés en el programa de socorro y reconstrucción, donde se elevó el valor de lo que observó el gobierno del presupuesto del año 2013, que llegó a 30.000 millones de libras siria, a 50.000 millones de libras en el presupuesto del año 2014, partiendo de su deber de proporcionar el respaldo y la recompensa a los ciudadanos afectados. El Consejo resolvió inicialmente los proyectos de los presupuestos de los Ministerios de Administración Local, Agricultura y Reforma Agraria, Economía y Comercio Exterior, Comercio Interior y Protección al Consumidor, Industria, Telecomunicaciones y Tecnología, Electricidad, Transporte, los recursos acuáticos, la enseñanza superior, la educación, la salud, la defensa y de los asuntos ambientales. Los participantes en la tercera reunión amplificada del Comité Supremo de los Asuntos de Socorro y los representantes de las organizaciones humanitarias de la ONU en Siria debatieron los retos que enfrenta la labor de socorro en el marco del plan de respuesta humanitaria firmado entre ambas partes. La ministra de Asuntos Sociales, Kinda Al-Shammad, destacó la importancia de elevar el nivel de la coordinación con las organizaciones de la ONU, enfatizando la necesidad de respetar el principio de la soberanía nacional y la imparcialidad al iniciar la implementación de cualquier programa planteado por estas organizaciones internacionales. A su vez, el director del Departamento de las Organizaciones en la Cancillería siria, Milad Atiyah, señaló que esta reunión contribuye en allanar las dificultades, particularmente las financieras, que enfrenta el proceso de socorro en mejorar su actuación. Atiyah aseveró que la labor de las organizaciones internacionales y no gubernamentales en Siria debe ser realizada exclusivamente por el gobierno sirio, que no permitirá que se trabaje desde fuera del territorio sirio, cualesquiera sean las razones o justificaciones. De igual manera, puso de relieve la importancia de que las organizaciones internacionales sigan facilitando informes periódicos a la Cancillería de cada 2 meses sobre lo llevado a cabo por las mismas en el campo de socorro. Por su parte, el coordinador de las actividades de la ONU y el coordinador de los asuntos humanitarios en Siria, Yaqub Al-Hilu, señaló la importancia de unificar los esfuerzos entre todas las partes que trabajan en el ámbito del socorro, siendo organizaciones gubernamentales, internacionales y civiles. El canciller ruso Sergei Lavrov
calificó los intentos occidentales de adoptar proyectos politizados en el Consejo de Seguridad de la ONU de una actitud irresponsable y no profesional. El titular ruso denunció que los países occidentales no ven en el acuerdo ruso-estadounidense una oportunidad para liberar al mundo de grandes cantidades de armas químicas, sino como una oportunidad para conseguir lo que Rusia y China no les dejó hacer, sobre todo la adopción de una resolución que permita el uso de la fuerza contra el gobierno sirio y la absolución de la oposición. Lavrov reveló que los datos que posee su país demuestran que los armados dominan zonas donde existen depósitos de armas químicas, destacando la necesidad de que los países que financian a los grupos de la oposición, sobre todo los extremistas, encuentren una modalidad para que estos grupos entreguen las armas que están en su poder para destruirlas, conforme a la Convención de la Prohibición de las Armas Químicas. El presidente iraní Hassan Rouhani señaló la necesidad de que todos los países trabajen para detener la guerra en Siria y el apoyo a los grupos armados. En una ceremonia celebrada con motivo del aniversario de la Semana Sagrada de la Defensa, el mandatario iraní recalcó que no se puede deshacer una guerra iniciando a otra, destacando la importancia de que la oposición siria dialogue con el gobierno de su país. Por su parte, el presidente del Consejo Shura iraní, el Parlamento Ali Larijani, reiteró la postura de su país que aboga por una solución política de la crisis en Siria. Larijani, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del Parlamento turco, Jamil Jejik, que se encuentra de visita en Irán, recalcó en el papel de los parlamentarios iraníes y turcos en allanar el camino ante una solución política de la crisis siria y rechazar el terrorismo y la sedición, señalando que su país pide de todos los estados hacer frente al terrorismo y combatir la ideología extremista en la región. En la provincia de Deir ez-Zor, un destacamento del ejército árabe sirio destruyó un túnel construido por los terroristas en el barrio de Al-Jbailiyah, lo cual abarcaba artefactos explosivos y diferentes tipos de armas y municiones. Una fuente oficial reveló que las Fuerzas Armadas dejaron muertos a todos los terroristas que se encontraban en el referido túnel, mientras que otro destacamento arrasó con numerosos terroristas que se atrincheraban en un edificio en el mismo barrio y les destruyó armas y municiones. Asimismo, agregó que un contingente militar llevó a cabo un operativo contra zulos de terroristas en el barrio de Al-Matar el-Kadim, logrando infligir significativas bajas en sus filas y destruir sus armas. En el barrio Barze, una fuente militar dio a conocer que unidades del ejército han logrado gran avance en su persecución a los grupos armados terroristas, infligiendo grandes pérdidas en sus filas. La fuente añadió que fueron descubiertos varios túneles en diferentes zonas que los terroristas utilizaban para el tránsito, así como para depositar armas, municiones y cargas explosivas. En la provincia de Homs, los órganos competentes se incautaron este domingo de cantidades de explosivos y drogas escondidas en un vehículo en la ciudad de Homs. Una fuente oficial informó que cantidades de C4, pastillas de Captagon, 2 binoculares nocturnos, granadas de defensa y municiones estaban escondidas en un vehículo marca Suzuki. Una delegación de Malula se reunió hoy en Beirut con el presidente del bloque Cambio y Reforma, el diputado libanés, el general Michel Aoun. Una cita durante la cual los integrantes de la delegación manifestaron su elogio a las posturas que adopta el diputado libanés respecto a los acontecimientos en Siria. El vocero de la delegación, Suhail Saadie, dijo que los terroristas del Frente al-Nusra
irrumpieron en Malula, destruyeron y saquearon las iglesias y viviendas e intentaron cambiar las tendencias religiosas y creencias de los vecinos de la ciudad, haciendo referencia del martirio de 6 personas de la misma y el desplazamiento forzoso de 450 familias que se refugiaron en Damasco, el convento Al-Mujalles y el Líbano. Saadi añadió que la ciudad de Malula porta el mensaje de la fe, el amor y la paz, valores arraigados en su historia civilizada que en ningún momento le hizo daño a nadie, afirmando que esta ciudad seguirá hablando el arameo, el lenguaje de Jesucristo, mensajero del amor y la paz, y trabajando porque reina la paz en todos los credos para vivir juntos en armonía. Las fuerzas iraquíes continúan su persecución a los reductos terroristas de Al-Qaeda en las zonas fronterizas con Siria. En este marco frustraron un intento de contrabando de varios materiales a las bandas terroristas en Siria. Anteriormente estas fuerzas se habían capturado a 4 emires de Al-Qaeda cerca de Bagdad y otros 44 terroristas. Por otra parte, la policía iraquí detuvo a 969 terroristas en la provincia de Diyala. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Lavrov, los intentos occidentales de adoptar resoluciones politizadas en el Consejo de Seguridad contra Siria constituyen una actuación irresponsable y no profesional. Rouhani, la principal amenaza en la región es el ente sionista que viola todos los tratados internacionales sobre las armas de destrucción masiva y las utiliza para amenazar a los demás. Las fuerzas iraquíes continúan su persecución a los terroristas de Al-Qaeda en las zonas fronterizas con Siria. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.